Bien, entonces continuando, ¿no? Como les decía, en el caso de lo que vienen a ser estas proteasas, ¿sí? Que tiene, bueno, no se olviden que las proteasas son proteínas también, proteínas que cumplen una función catalítica en este caso, ¿no? Que van a actuar rompiendo esos enlaces peptídicos que comprenden las mismas proteínas, ¿no? Entonces esos enlaces son los que van a ser rotos por medio de estas proteasas, obteniéndose lo que vienen a ser los aminoácidos, ¿no? Se van a utilizar, o mejor dicho, se van a obtener estos aminoácidos como producto final de la acción catalítica de las proteasas sobre la proteína, ¿no? Estoy generalizando aquí. Cuando digo proteasas, y estoy hablando que estamos tomando en cuenta a lo que es la papaína y la bromelina. Efectivamente no son las únicas, hay más enzimas proteasas, ¿no? Pero estamos haciendo referencia a esas dos. Bien, entonces, por lo tanto, ese es el contenido que necesitamos comprender y entender para hacer el procedimiento de acuerdo a las características que les voy a ir describiendo, ¿ya? Entonces, la gelatina contiene el colágeno, quien va a ser utilizado para demostrar la hidrólisis de las proteasas. ¿Qué hacen las proteasas? Rompen enlaces peptídicos, ¿no es cierto?, para obtener aminoácidos. Cuando sucede esto, cuando rompemos los enlaces peptídicos y obtenemos aminoácidos, entonces la gelatina pierde su estructura, ¿no es cierto? Esta estructura de gel, que tiene una estructura tridimensional dando lugar a esta consistencia. Entonces, cuando las proteasas actúan sobre esta gelatina, o más específicamente sobre el colágeno, se obtienen estos aminoácidos. Y no permite que esta consistencia aparezca, ¿no? Se va a volver agua, ¿no? En todo caso, porque los aminoácidos están siendo separados. Bien, entonces eso en cuanto al contenido. Ahora, vamos a ver los pasos que ustedes van a seguir para hacer esta práctica en sus casas, que es bastante sencilla, ¿ya? Vamos a hacer vamos a considerar 3 pasos, ¿ya? Este es el paso número 1, ¿ya? Vamos a preparar gelatina. En el contenido que tienen en la plataforma dice cuánto de gelatina con agua deben diluir para poder utilizar y hacer la práctica. Entonces, vamos a utilizar para esta primera parte trozos de papaya, trozos de piña y trozos de manzana, en la que vamos a poner 3 muestras. No es una, las 3, ¿no? Es decir, aquí va a tener una muestra que va a tener gelatina más papaya. La segunda muestra que va a tener gelatina más trozos de piña. La tercera muestra, gelatina más trozos de manzana, ¿sí? Entonces, dependiendo del tamaño del vaso, qué tipo de vaso van a utilizar, van a colocar una cuchara de trozos de papaya y van a tapar con la gelatina, ¿no? Que se tape toda la fruta que ustedes han colocado. Una vez que sucede eso, ponemos a refrigerar, ¿no? Ponemos a nuestro refrigerador en la parte de abajo, donde vamos a obtener una temperatura aproximadamente de 0 a 5 grados centígrados y nos va a permitir que la gelatina gelifique. Para eso, o sea, la pregunta viene tal vez, ¿cuánto tiempo tiene que estar refrigerado? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para responder a esa pregunta? En un vaso solo, ¿no? Vamos a colocar gelatina. Solamente gelatina, sin nada. Solamente la gelatina. Entonces, cuando nosotros introduzcamos esta gelatina en el refrigerador y se gelifique, entonces ha pasado el tiempo suficiente para ver los resultados en cada uno de estos otros vasos. Por lo tanto, ¿cuántos vasos tendría que colocar? 4, ¿no es cierto? En primero va a tener la gelatina más la papaya, el segundo la gelatina más la piña, el tercero la gelatina más la manzana y el cuarto solo gelatina. Y lo coloco a refrigerar, ¿no? Entonces, cuando este cuarto vaso, que es nuestro patrón,
gelifique, entonces ha pasado el tiempo suficiente para poder ver qué es lo que ha sucedido en estas otras 3 muestras. ¿Sí? Ahora, una vez que haya sucedido eso, sacamos una foto del vasito donde ustedes tienen cada una de estas muestras y anotamos el resultado. ¿Sí? Entonces, eso vamos a hacer como primer paso. El segundo, ¿sí? El segundo paso, vamos a triturar y filtrar la papaya, triturar y filtrar la piña, triturar y filtrar, perdón, la manzana. ¿Cómo podemos triturar? Si ustedes tienen una licuadora, en la licuadora. Si tienen una procesadora, una procesadora. Si no, lo pueden hacer con un tenedor también y lo van triturando, ¿no? Y filtramos. Pueden utilizar un colador, ¿no? Lo que tengamos en la casa, y lo filtramos. Es importante el filtrado. No dice solamente triturar, sino filtrar. En el filtrado vamos a quitar la pulpa. Entonces eso es importante en este procedimiento. Y de la misma manera que el anterior procedimiento, repetimos lo mismo. Colocamos la gelatina, ¿no es cierto? Y tenemos nuestro primer vaso, colocamos la gelatina en nuestro segundo vaso y colocamos la gelatina y tenemos nuestro tercer vaso. Llevamos a refrigeración y lo mismo, tenemos que tener nuestro cuarto vaso, que en este caso va a ser nuestro patrón, que es un vaso solamente con gelatina. Entonces, como sabemos, una vez que gelatinice, ¿no? Que forme la gelatina nuestro cuarto vaso, anotamos los resultados de cada uno de nuestros vasos, de qué es lo que ha sucedido aquí, qué es lo que ha sucedido aquí. Y lo mismo en los anteriores. Entonces, este es el primer paso y el segundo paso que vamos a hacer en nuestra práctica, ¿ya? El tercer paso les voy a explicar enseguida. Antes, les voy a dar un ejemplo de los posibles resultados que ustedes podrían obtener y en relación a eso quiero que me digan en la primera parte cuál tiene mayor contenido de proteasas, ¿no? Entonces, yo voy a poner unos resultados que me voy a inventar, ¿ya? Por ejemplo, voy a colocar que en el caso de lo que es la piña, digo que no gelificó. Ese es mi resultado. Y lo voy a demostrar con una foto. No gelificó. ¿Ya? Pongo en la manzana que sí gelificó. Sí gelificó. Y en el caso de la papaya, puedo colocar que gelificó en menor cantidad o gelificó poco, por decir así. Entonces, si yo coloco esos 3 resultados, ¿quién me dice en cuál de las muestras hay mayor cantidad de proteasas y por qué? En la manzana, En la manzana, ¿qué pasa? porque ha habido rompimiento de enlaces peptídicos. ¿Por qué? ¿Por qué, pero Jenny? Porque la manzana tiene proteínas que ayudan en el rompimiento de los enlaces peptídicos y, y porque también la gelatina ayuda, ¿no? Con el colágeno. Primero tenemos que saber que lo que rompe los enlaces no son las proteínas, sino las proteasas, ¿no? Si bien las enzimas son proteínas, las tenemos que identificar con su función catalítica, que son las enzimas. Bien, a ver, entonces, Jenny dice la manzana. La manzana contiene mayor cantidad de proteasas. A ver, ¿alguien más cree que está bien? ¿Es así o no? Entonces, estamos diciendo como resultados, voy a volver a decirlos, que la manzana sí gelificó, la piña no, y la papaya gelificó poco. Entonces, la pregunta, vuelvo a repetirles, cuál de las muestras contiene mayor cantidad de proteasas?
La piña. La piña. ¿Por qué? Lía. ¿No? ¿No sabes por qué? A ver, alguien más, una persona más. Bueno, Lía dice la piña, pero no nos dice por qué. A ver, Miriam. Miriam. Me tienen que responder para saber por lo menos si están presentes. Miriam. Amy. Listen, en mi caso de mí sería en la, en la manzana, ¿Ya? ¿Por qué? porque aparte de, va acompañado de la gelatina, que esta tiene el colágeno y el colágeno da lugar a la estructura que puedan romperse los aminoácidos y eso hace que la forma pueda volverse o no pueda gelatinarse. Gelificarse, ¿no? A ver, vamos a volver a esta primera. ¿Ya? Estamos diciendo que cuando hay proteasas, ¿no? Papaína, bromelina, etcétera, cuando hay cualquiera de estas, hemos dicho que actúan sobre el colágeno, produciendo el rompimiento de los enlaces y obtenemos aminoácidos. Cuando obtenemos los aminoácidos, no se forma la gelatina, no gelifica. Cuando hay proteasas, no gelifica, porque se ha roto esta estructura, porque las proteasas han actuado sobre la estructura, bueno, en este caso de forma más específica, del colágeno, y no ha permitido que gelifique. ¿Por qué? Porque tenemos aminoácidos. Y al suceder eso, entonces no va a gelificar. Entonces, nos vamos a esto. Decimos, la papaya gelifica poco, la piña no gelifica y la manzana sí gelifica. ¿Cuál contiene mayor cantidad de proteasas? A ver, Rieni. Sería la manzana, ¿Por qué? porque hay un rompimiento de peptídicos. Si hay un rompimiento de enlaces peptídicos y tenemos aminoácidos, entonces no se forma la gelatina. Y aquí estoy diciendo sí gelifica. Lis- Listen, sería en el caso la piña, entonces. La piña, exactamente, La piña, sería la piña, porque nos sí. dicen no gelifica, es decir, hemos colocado la piña con la gelatina, la piña contiene proteasas, ha actuado sobre el colágeno de la gelatina, lo ha hidrolizado, obteniendo aminoácidos y no ha permitido que gelifique. ¿Entienden? Entonces, en este resultado, que yo le he puesto un resultado cualquiera, y estamos diciendo que la piña contiene mayor cantidad de proteasas porque no ha permitido que el colágeno dé lugar a la gelificación que representa la gelatina. Ha obtenido aminoácidos y no ha permitido que suceda eso. ¿Sí? Entonces es así que ustedes van a representar el resultado, ¿no? Van a colocar su foto y van a ver. Ahora, en el caso de la papaya, entonces, si yo pongo gelifica poco, ¿qué querrá decir eso? Erika. Que hay poca cantidad de proteasas. Uy, no te he escuchado muy bien. En el caso de la papaya sería
¿Qué significaría en la papaya si decimos gelifica poco? ¿No? Está una Que consistencia. solo hay poca cantidad de proteasas. Exacto, hay poca cantidad de proteasas que no han roto todos los enlaces peptídicos del colágeno, ¿no? Y ha mantenido seguramente una consistencia semisólida, ¿no? Entonces, ese es el análisis también que representaríamos en ese caso. En el caso de la manzana, si yo coloco si gelifica, entonces significa que no hay proteasas, ¿no es cierto? Es decir, las proteasas no han roto los enlaces peptídicos, no ha pasado absolutamente nada y se ha formado la gelatina, ¿no? O sea, se ha formado el gel, que representa, en este caso, el colágeno dentro de la gelatina. Y es así que se tiene que explicar, ¿no? Fundamentar, no solamente colocar no gelificó, sí gelificó. No gelificó porque la piña contiene las proteasas que han actuado sobre el colágeno, rompiendo enlaces peptídicos, obteniéndose aminoácidos y de esta forma no pudiéndose dar lugar a la gelificación, por ejemplo. Entonces ustedes tienen que explicar. No solamente colocar sí gelificó, no gelificó. Y en eso estamos haciendo una explicación para que se comprenda, ¿no? Y hagamos el análisis de ese resultado. Es por eso que les explicaba esto. Por eso les he explicado esto, ¿no? Para que ustedes después, con el resultado que obtengan, puedan representar el resultado de su procedimiento, ¿no? Ya sea en este caso, en el primero o en el segundo. En el segundo, de la misma forma. Si gelificó, no gelificó, etcétera. Explicar por qué. Entonces, este es el primero. El segundo, procedimiento. Hasta aquí, ¿alguna pregunta antes de pasar al tercer procedimiento? ¿No? ¿No hay preguntas? Bien. Pasamos al tercer procedimiento. ¿Sí? En el caso del tercer procedimiento, lo que vamos a identificar simplemente es la temperatura óptima, ¿ya? De nuestras proteasas. Pero, ¿con qué muestra voy a identificar? ¿No? Tengo que utilizar la muestra que me ha salido en relación a estas dos, la que comprenda una mayor actividad catalítica, es decir, una mayor cantidad de proteasas. Entonces, si es esta, digamos en este caso es la piña, ¿no? Y estas me han salido poca cantidad, nada, entonces voy a utilizar esta, que está en trozos. Pero si me sale la papaya en relación a un resultado mejor, con mayor cantidad con respecto a todo esto, entonces para determinar la temperatura óptima utilizaré pues la papaya triturada y filtrada. Si me sale la piña, entonces utilizaré la piña en trozos, ¿ya? Entonces ustedes con el resultado de esto van a utilizar la muestra que represente mayor actividad catalítica en cuanto a la presencia de proteasas. Entonces es aquí donde van a colocar, bueno, yo he puesto triturado y filtrado, puede ser también en trozos, ¿no? Pueden ser en trozos, dependiendo, como les vuelvo a repetir, el resultado. Trozos o triturada y filtrada de la muestra con mayor cantidad de proteasas. Entonces utilizo esa muestra, ¿ya? Una vez que tengo mi muestra preparada, ya sea en trozos, triturada o filtrada, ¿no? Dependiendo del resultado, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a colocar esa muestra en 3 condiciones diferentes. Voy a poner a temperatura baja, a refrigeración. Voy a bajar la temperatura de esa muestra durante un tiempo, ¿no? Que esté fría mi muestra. Luego voy a elevar la temperatura hasta 37 grados en otra muestra, ¿no? Porque esta va a ser mi primera muestra. Esta va a ser mi segunda muestra, donde voy a llevar a temperatura de 37. Si tienen termómetro, obviamente fácilmente van a poder medir. Si no, solamente cuando la muestra ya no pueda ser, cuando sube demasiado la temperatura y ustedes no puedan acercarse o tocar la temperatura, y vamos a considerar aproximadamente tal vez 37, 38 grados centígrados, ¿ya? Y en el caso de la tercera muestra, que vendría a ser a una temperatura de ebullición, ¿no? Entre lo que es de 92 a 97 grados centígrados aproximadamente. Cuando empiece a ebullir la muestra, dejo 5 minutitos, que siga hirviendo la muestra. 5 minutos y lo detengo. Entonces, he colocado a la enzima de mi muestra, no sabemos todavía cuál es,
en 3 condiciones, ¿no? Que en este caso puede ser de 0 grados centígrados. Hemos bajado lo más que hemos podido la temperatura, hemos colocado una temperatura de 37 y a una de 92 grados centígrados. Una vez que tengo estas condiciones de temperatura, voy a colocar gelatina a cada una de ellas por separado, ¿no? Para saber si su actividad catalítica va a estar presente una vez que yo he hecho esto, ¿no? Vamos a ver si las temperaturas, cuál es su temperatura óptima de las proteasas. Como hemos hecho en las otras prácticas, ¿no? Hemos puesto en cierta condición, en el caso de las catalasas lo hemos hecho así, y después se ha visto qué es lo que sucedía con el sustrato que colocábamos a la enzima y ver su acción catalítica, si era mayor o menor. Y refrigeramos. Refrigeramos las 3 muestras. No se olviden que tienen que tener su muestra patrón. ¿Cuál es esa muestra patrón? A ver, Lía, ¿cuál es la muestra patrón? Uno que esté con gelatina. Exacto, un vasito que esté solamente con gelatina. Entonces, no se olviden que tienen que meter los 4 vasos en todos los procedimientos. En el primero, en el segundo y en el tercero, los 4, y cuando en nuestro cuarto vaso, que es nuestro patrón, gelifique, ya ha pasado el tiempo que nos va a permitir observar resultados de los otros vasos, ¿no? Sacamos una foto y anotamos el resultado para ver cuál es en este caso la temperatura óptima de lo que son las proteasas, ¿no? Que estamos colocando en esos 3 rangos. Preguntas que tengan hasta aquí o dudas. Alicia, yo tengo una duda. Antes de empezar a hacer lo que es la temperatura de esos tres muestras, ¿a partir de qué vamos a hacer? Supongamos usted dijo que va a ser la piña, la que va a gelificar más. O es supongamos que usamos la piña es la que, digamos, sí se ha gelificado. Entonces, a partir de eso realizamos. No entiendo muy bien esa parte. Primero hemos dicho que no tiene que gelificar, Jane. Cuando no gelifica, hay proteasas. Si gelifica, no puedes usar porque no hay proteasas. Si tú colocas tu muestra que sí ha gelificado, entonces no vas a poder hacer este procedimiento, no vas a observar nada. Todo te va a salir que se ha gelificado. Entonces, eso primero, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de lo que hemos dicho aquí, cuando no gelifica, hay proteasas. Cuando gelifica, no hay. Por lo tanto, dependiendo de qué es lo que le salga, ya sea en la primera o en la segunda, que estamos haciendo estas 2 condiciones para saber cuál es la muestra que contiene más proteasas. Les vuelvo a repetir, ¿cuál es la muestra que tiene mayor cantidad de proteasas? La que no gelifica. ¿Por qué? Porque las proteasas van a romper los enlaces peptídicos presentes en el colágeno, se va a obtener los aminoácidos y se va a volver líquida la gelatina. No va a permitir que gelifique porque las proteasas han actuado, ¿ya? Entonces, de todas estas muestras, de todo este grupo, ustedes tienen que identificar una que comprenda mayor actividad de proteasas, es decir, la que no gelifica en su mayor proporción, en su mayor cantidad. Esa muestra es la que ustedes van a llevar a esta tercera etapa. Por eso he puesto que pueden ser trozos, puede ser que en el caso de la primera ha sido la piña la que no ha gelificado y las demás sí han gelificado de alguna manera, en menor o en mayor proporción. Pero en este caso puede ser esta o puede ser esta, triturada y filtrada. No sabemos. Entonces, lo que tú identifiques en esta primera, segunda etapa como una muestra que comprende mayor cantidad de proteasas, recién utilizas para hacer o determinar la temperatura óptima. ¿Sí? Ahora, puede haber una variación con respecto a cada uno de ustedes. ¿En qué sentido? En cuanto a la maduración que tiene la fruta. A veces, no a veces, sino cuanto más madura es la fruta, menos cantidad de proteasas tiene. Cuanto más madura, es decir, cuanto más dulce, ¿no? Cuanto más blandita es, menor cantidad de proteasas tiene normalmente, ¿no? Entonces, tal vez puede ser
que tengan diferentes resultados dependiendo de esa característica. Pero por eso es que tienen que tener esta información, tener un criterio y decir, en mis muestras me ha salido que tal tiene mayor cantidad de proteasas, y con esta información que les estoy dando de la fruta, seguramente tendrán también ese análisis, ese resultado, es decir, la fruta que yo he utilizado era inmadura, ¿no? No tenía mucho azúcar, no era demasiado blanda, puede ser entonces un factor que me ha permitido observar mayor cantidad de proteasas en esta muestra, ¿no? Entonces, esa es la que van a utilizar justamente para poder realizar la identificación de su temperatura óptima. ¿Se ha entendido, Jenny, o todavía queda la duda? Sí, ingeniera, una pregunta más. Sí. Los trozos, después de que filtramos, supongamos la piña, pues le tengo que poner en vasos diferentes para calcular esos 3 muestras, o tiene que ser solo el mismo vaso. No, en vasos diferentes. Todos lo van a hacer en diferentes, ¿no? Por eso les coloco como 1, 2 y 3, para que los identifiquen así. Entonces, si por ejemplo, aquí ha sido la papaya triturada y filtrada como mi muestra con mayor cantidad de proteasas, entonces voy a tener un vaso donde voy a llevar a refrigerar, otro, ¿no? Con otra cantidad, voy a llevar a 37 grados centígrados y otro voy a llevar a ebullir, ¿no? Entonces tengo que colocar los 3 por separado. No puedo juntar, porque si junto, ¿cómo voy a identificar la temperatura? ¿No? Sería más difícil. Una vez que ya tengamos la diferencia, diferenciados cada uno de nuestros vasos, recién colocamos la gelatina. ¿Cuánto de gelatina? La misma cantidad que coloquen de su triturado y filtrado, ¿no? Depende de su vaso, como les digo, puede ser más grande, más pequeño. Digamos, de mi vaso, yo estoy colocando la cuarta parte gelatina, entonces la otra cuarta parte tiene que ser el triturado y el filtrado que yo he identificado con mayor cantidad de proteasas, y lo llevo a la refrigeración, ¿no? Pero en este caso son 4, ¿por qué? Porque hemos dicho que nuestro cuarto vaso solamente tiene gelatina, y eso les va a permitir tener un tiempo, ¿no? Para sacar sus demás muestras. Se gelifica el 4, que es nuestro patrón, entonces observo qué es lo que ha pasado con mis otras 3 muestras y empiezo a colocar los resultados. Y les voy a mostrar en el formato cómo vamos a colocar los resultados. ¿Alguna otra pregunta que se tenga todavía en cuanto a los 3 procedimientos? Doctora, de ambas, ya sea del triturado o del trozo, de ambos, la muestra patrón es solo gelatina, ¿no? Exactamente, solamente gelatina para cada una de ellas, ¿no? Aquí van a poner sus 4 vasitos para que cuando se gelifique la gelatina, ese es el tiempo, y se fijan los resultados que han obtenido en su primer procedimiento. Lo mismo para el segundo, ponen sus 4 vasitos, nuevamente la gelatina, no van a volver a poner la gelatina ya gelificada, ¿no ve? Porque si no, ¿qué van a esperar? Tiene que ser desde cero. La misma preparación, colocamos la gelatina, gelifica y observo inmediatamente qué es lo que ha pasado con los otros 3 vasos. Y lo mismo aquí. Para cada procedimiento, colocamos nuestra gelatina desde el inicio para esperar el tiempo de gelificación que nos va a permitir saber los resultados que hemos obtenido en los otros 3 vasitos. ¿Sí? ¿Se ha entendido? Tengo otra duda. La gelatina que vamos a poner a las muestras, ¿tienen que estar ya hidratadas? Exacto. Ahí en el procedimiento ustedes tienen cuántos. Les voy a mostrar para que incluso podamos aclarar tal vez esa duda. Déjenme un ratito, vamos a... Aquí está el procedimiento también en la plataforma. Preparar la gelatina. Son 4 cucharillas de gelatina más 2 tazas de agua hervida tibia. Entonces ustedes disuelven y colocan la gelatina preparada de esta forma a todas sus muestras, de acuerdo a lo que hemos dicho. Obviamente, si son 2 tazas de agua hervida muy poco, vuelven a preparar nuevamente, ¿no? De acuerdo a las proporciones que ustedes tienen aquí. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Alguna duda más con respecto al procedimiento para que les muestre lo que vamos a hacer en cuanto al formato de las proteasas? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Cómo van a llenar su información? ¿No hay preguntas ya? Bien. Bien, vamos a pasar entonces al formato.
¿no? Que es justamente este, que tiene que ver con las proteasas, ¿ya? Bien. Vamos a colocar, como ya ustedes saben, el nombre común, el nombre sistemático, la nomenclatura con respecto a la comisión de enzimática. Y aquí podemos ya colocar el sustrato. A ver, ¿cuál es el sustrato por el cual va a actuar las proteasas? Nuestras enzimas proteasas. ¿Cuál es nuestro sustrato? ¿Qué me dice? A ver de nuevo. ¿Cuál decías, Amy? El colágeno, Licen. Exacto. El colágeno es el sustrato. ¿Cuál es el producto? A ver, Miriam, ¿cuál es el producto? Mayra, ¿cuál es el producto? ¿La gelatina, Lisa? No. La gelatina, el colágeno es el que conforma la gelatina y estamos diciendo que el sustrato es el colágeno. ¿Cuál es el producto? Es decir, cuando las proteasas han actuado sobre el colágeno y han roto los enlaces peptídicos, ¿qué obtenemos? ¿Cuál es el componente simple? ¿Qué dices, Jenny? Los aminoácidos en general. Exacto, los aminoácidos. Así es. Entonces, nuestro producto son los aminoácidos, ¿sí? Entonces, las proteasas actúan sobre nuestro sustrato, que es el colágeno, para obtener nuestro producto, que son los aminoácidos. Ahora, esto también ya hemos respondido. ¿De qué clase son las proteasas? ¿Cuál es la clase de las proteasas? Lía. Hidrolasas. Exacto, las hidrolasas. ¿Por qué son las hidrolasas? Porque las hidrolasas cumplen la función de romper enlaces, ¿no? Con presencia de agua. Por lo tanto, las proteasas hacen eso. Rompen enlaces, pero específicamente enlaces peptídicos, ¿no? Y utilizan el agua para poderlo hacer. Entonces, hidrolasas. Ya les dejo a ustedes para que llenen el nombre común, el nombre sistemático y la nomenclatura de las proteasas. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ingeniera, no es respecto al tema de ahora, pero tengo una duda. Del anterior trabajo que nos dio, no encontré el nombre sistemático de las catalasas. ¿Cuál es? ¿Será que me lo puede decir? Lo que vamos a hacer, Jenny, es cuando hagamos la presentación de resultados de la siguiente clase, ahí vamos a aclarar todas las dudas que seguramente algunos, seguramente no han tenido ese problema y otros como tú que sí, pero ahí lo vamos a ir respondiendo. ¿Ya? ¿Alguna duda más sobre el llenado de esta primera parte? Algo también importante es cómo reconocer el nombre sistemático, ¿no? Cuando ustedes lo van buscando. Y en el caso de reconocer este, es identificando tres partes. Les voy a mostrar eso para que en este caso no tengan problema. Pero no se olviden que les había dicho en la clase de la teoría que en el caso de las hidrolasas, no todas las enzimas contienen su sistema o su nombre sistemático. En el caso de las hidrolasas solamente. ¿Ya? No todos tienen un nombre sistemático, perdón. ¿Ya? Entonces, aquí le he puesto un ejemplo de un nombre sistemático que es la hexosa fosfotransferasa. Efectivamente, aquí no es una hidrolasa, sino es una transferasa. ¿Qué es lo que ustedes tienen que identificar? Uno, tenemos que identificar el sustrato. ¿Sí? Este es el sustrato. Otro, tenemos que identificar, ¿no? La reacción catalítica de esta enzima. Y el otro es el sufijo o la palabra asa al final de la palabra, ¿no? Entonces, el sustrato, en este caso es la hexosa, ¿no? Ese va a ser el sustrato de esta enzima. ¿Cuál es su reacción catalítica?
transferir fosfatos, grupos fosfatos. Va a transferir grupos fosfatos y tiene el sufijo asa. Entonces, es la forma en cómo ustedes pueden identificar un nombre sistemático. El nombre común es la exocinasa en este caso. Su nombre común es un nombre corto y el que más se utiliza, ¿no? En el caso del nombre sistemático, comprende estas características, donde identificamos el sustrato, la reacción catalítica y este sufijo que se pone al final, que es asa, ¿ya? Entonces es una forma también para identificar el nombre sistemático. Les vuelvo a repetir, en el caso de las hidrolasas, no todos tienen nombre sistemático. Ustedes, por ejemplo, tendrían que buscar el nombre sistemático de la papaína, de la bromelina, o en el caso de la manzana, cuál es su enzima, entonces identificarlo desde ese punto, ¿ya? Entonces eso, en cuanto a esta primera parte. Luego, en esta otra, donde está la estructura del colágeno, van a colocar la estructura que ya les he mostrado, que tiene que ver con esas cadenas polipeptídicas, la presencia de los aminoácidos, hacer una representación de eso en esta parte. Luego, la acción de las proteasas sobre el colágeno. Aquí pueden utilizar una imagen, si quieren, o pueden explicar cuál es la acción de las proteasas sobre el colágeno. ¿Qué es lo que hace? Todo lo que les he explicado en relación al inicio, ¿no? de los procedimientos que habíamos hablado, tendrían que ir explicándolo. Entonces, estructura del colágeno, pueden colocar obviamente una imagen, donde está ahí explicada su estructura, la acción de la proteasa sobre el colágeno, pueden también colocar una imagen y hacer su explicación. Y luego ya identificamos las etapas que hemos trabajado en los procedimientos. En la primera dice, identifica cuál de los tejidos en trozos que hemos colocado representa mayor actividad de las proteasas. Entonces, aquí colocamos el procedimiento en forma de diagrama, ¿no? Ya depende de ustedes si quieren colocar las fotos de todo su procedimiento o lo escriben nada más. En cuanto a esta parte, dice, análisis del resultado, se debe colocar fotos del resultado. Es decir, aquí colocan la foto y su análisis, no solo la foto, ¿no? Tienen que hacer un análisis, es decir, si gelifica por tal razón, no gelifica por tal razón. En el caso de la manzana, su foto, en el caso de la piña, su foto y su explicación, les vuelvo a decir, su análisis de resultado. Y en el resultado tendrían que colocar la muestra que contiene mayor cantidad de proteasas es tal, ¿no? Ese es el resultado. En la segunda, de la misma manera. Hacen su procedimiento, que es prácticamente el mismo,